Una de las sensaciones más desagradables que puede sufrir un ajedrecista durante una partida es darse cuenta de pronto de que va a perder una posición que él creía ganadora. Las partidas de ajedrez duran por término medio 5 horas. Ahora imagínense ustedes lo duro que resulta trabajar duramente durante todo ese tiempo para conseguir una posición supuestamente ganadora, y entonces cuando lo único que te falta en realidad es rematarla, simplemente te das cuenta de que estás perdido. Eso ocurrió precisamente en esta partida, disputada entre dos ilustres desconocidos en Viena en 1931, Svasina y Müller. En apariencia, a primera vista, las blancas ganan, y además no tiene mucha historia, parece, porque el rey blanco tiene una posición fantástica en C5, por el contrario, el rey negro está muy incómodo en E6, porque E6 es la única casilla que le permite defender al peón de D5. En realidad, esta posición tiene algo que ver con una expresión alemana que dice Zuschwang, que quiere decir que al bando que le toca mover, pierde, por el hecho de tener que mover, es decir, no puede mejorar su posición, sino solo empeorarla al mover. Pero en este caso aparentemente es todavía más grave, es decir, si juegan las negras, bueno, jugar H4 equivale a perder un peón, jugar F4 lo mismo, y jugar el rey equivale a perder el peón de D5. Pero si jugasen las blancas tampoco cambiaría mucho, en apariencia, insisto. Rey C6 y las negras siguen sin poder defender el peón de D5. Ahora bien, la realidad es que les tocaba jugar a las negras y que las negras disponían de un golpe tremendo. F4. Aunque yo evidentemente no estaba en Viena en 1931, estoy absolutamente seguro de que Svasina debió pensar, bueno, este hombre lo que quiere es prolongar su agonía, o piensa que yo soy un incauto y que yo me voy a comer ese peón con el mío de G3, en cuyo caso las negras continuarían con H4 y no hay forma de evitar que este peón llegue hasta H1 y corone, es decir, a cualquier jugada razonable de las blancas, las negras replicarían con este plan de llevar el peón hasta H1. Sin embargo, debió añadir Svasina en sus pensamientos, como yo dispongo de otra jugada mucho mejor e igual de fácil, que es E por F4, pues la hago y la partida prácticamente ha terminado, porque a ver qué va a hacer ahora el negro. Sin embargo, Müller tenía las ideas muy claras y sabía muy bien lo que estaba haciendo. Jugó H4. Posiblemente el jugador de las blancas debió seguir en sus ensoñaciones pensando que esta era otra jugada a la desesperada, y tomó este segundo regalo. Y entonces vino un tercero, pero ahora sí la posición se vuelve muy clara. Ahora está clarísimo que las blancas están obligadas a capturar también este peón, porque de lo contrario seguiría G por F2 y las negras coronarían. Pero al capturar este tercer peón, al aceptar este tercer regalo, lo que ocurre es que el camino del peón de E4 queda expedito hacia la casilla E1 y las negras evidentemente ganaron. La conclusión de este ejemplo es que en ajedrez rara vez puede uno fiarse de su primer juicio, del que realiza a primera vista sin pensar mucho, por pura intuición. Conviene, siempre que el tiempo lo permita, profundizar un poco más, porque ya saben, las apariencias engañan. Hay que recordar algunas reglas como la del triángulo. Esta regla se utilizó en una situación diferente, pero se aplica la misma regla. Yo jugaba con las negras y alcanzamos una posición que, tras enrocar, parecía una victoria fácil para mí. Las negras tienen un peón avanzado y es un importante factor, porque cuando avanzas el peón, fuerzas el rey del oponente y puedes tomar igualmente todos los peones. Jugué B4 y A4 es la única respuesta. Y F6, intentando forzar a mi oponente a moverse. Y entonces F5, en un momento en que las negras no progresaban mucho.
Si vas con el rey a D6, rey a D4, a D3, entonces habrá un final de dama con el peón en H, y se comerán todos los peones. Y probablemente sean tablas, porque normalmente el peón en H no es muy bueno. Y las blancas tendrían éxito. Fijándonos en la posición, recordemos la regla del triángulo. No me costó mucho encontrar la jugada. Rey a C6, rey a C4, rey a C7. Si el rey blanco va a D4, yo voy a la 6 y se pierde. Por eso el rey va a D6 y C7. Y cuando tienes casillas opuestas, las blancas tienen menos casillas posibles que las negras. Y cuando voy a C6, tengo más casillas en las que maniobrar. Y no hay casillas abiertas para una de las mías. Y eventualmente alcanzaremos la misma posición. Jugó el rey a D3, B3 y A3 y se corona con un jaque. Es muy importante recordar este triángulo. Además, en muchas posiciones tenemos casillas que no hay que olvidar. Y cuando tienes más casillas para maniobrar, vas por delante. Son reglas antiguas, las de Steinitz. Pero en las jugadas de final de peón, las reglas son universales. No hay excepciones porque solo tenemos reyes. Una de las virtudes que más me atraen del ajedrez es que hasta las posiciones más sencillas pueden esconder maravillosos secretos. Voy a mostrarles una basada en una composición de 1922, realizada por el inolvidable Riccardo Reti. En el tablero hay solamente 4 piezas, 2 reyes y 2 peones. Pero las 4 parecen ejecutar una danza artística. Seguramente ustedes ya han estudiado la famosa regla del cuadrado, que consiste en trazar una diagonal imaginaria desde la casilla que ocupa el peón hasta la 8ª fila y formar entonces un cuadrado imaginario. Es decir, en este caso sería H6, H1, C1, C6. En el caso de ese peón blanco, el cuadrado sería C6, C8, A8, A6. Si el rey defensor está dentro de ese cuadrado, puede alcanzar al peón y evitar que corone. Si el rey defensor está fuera del cuadrado, no puede alcanzar al peón. Sobre esa base, esta posición estaría completamente perdida para las blancas, porque es de todo punto absurdo intentar este plan. Rey H7, H5, rey H6, H4, etc. Es hasta cómico. Sin embargo, las blancas juegan y hacen tablas. ¿Por qué? El secreto está en el famoso fenómeno geométrico del tablero de ajedrez. Es decir, este rey, para llegar, por ejemplo, a esta casilla, tarda lo mismo si va en línea recta, en este caso invertiría 4 tiempos, que si va haciendo zigzag. Primero va a G7, luego a F6, después a E7 y por último a D8. También tarda 4 tiempos. Ahí está el secreto. Por lo tanto, las blancas juegan rey G7 y como atacan al peón, no hay más remedio que jugar H5. Y entonces replican con rey F6. Y ahora, como amenazan rey G5 y el peón estaría perdido, hay que responder con H4. Y entonces rey E5 y una vez más amenazan entrar en el cuadrado del peón de H4. Jugarían rey F4 y una vez más el peón negro estaría perdido. Por lo tanto, no hay más remedio que continuar con el avance. Pero entonces cambian de ruta y juegan rey D6 apoyando al peón de C6. Entonces, si H2, C7. Y si ahora las negras coronan, las blancas hacen lo propio, es tablas. Si las negras intentan evitarlo, no consiguen nada, porque rey D7 no solo apoya la coronación, sino que además la hace inevitable. Es decir, la partida es tablas. Pero no hemos terminado, porque ahora vamos, como en el circo, al más difícil todavía. Supongamos que en esta posición inicial no les toca jugar a las blancas, sino a las negras.
En principio ustedes dirán, bueno, esto ya es una broma, porque si juegan las negras, después de H5, las blancas están a 3 casillas de distancia del peón. ¿Cómo demonios van a capturarlo? Es imposible. Efectivamente es imposible, pero no se olviden del famoso efecto geométrico. Las blancas juegan rey G7. Si las negras insisten en avanzar el peón, seguirían con el mismo plan, rey F6. Y en realidad es poco importante que el peón avance mucho, porque el negro continúa impertérrito acercándose para apoyar la coronación de su peón. Después de H2, C7 y estamos ante el mismo dilema, pero que lleva al mismo resultado. Si las negras coronan, las blancas también. Si las negras juegan rey B7, las negras contestan con rey D7 y siempre tablas. Como supongo que todavía hay incrédulos entre ustedes, vamos a dar una variante más. En la posición inicial les toca jugar a las negras y en lugar de avanzar el peón, atacan directamente al peón blanco con el rey, rey B6. También parece una jugada muy fuerte, porque este peón sigue pareciendo inalcanzable y aquel encima está atacado. De todas maneras, las blancas juegan y hacen tablas, por el famoso efecto geométrico. Una vez más, rey G7, es absurdo capturar el peón, porque entonces también cae el peón negro. No hay más remedio que jugar H5, rey F6, con la misma idea de siempre. Hay que responder H4, nunca se puede capturar aquel peón, fíjense qué curioso. Rey E5, de nuevo se amenaza entrar en el cuadrado del peón H4, o sea que todavía sigue siendo prematuro capturar aquel peón. Hay que jugar H3, pero ahora ya deja de ser prematuro para ser demasiado tarde, porque el rey blanco vuelve a cambiar de ruta, apoya el peón y estamos en las mismas de siempre. H2, C7, rey B7 y rey D7, y la partida es tablas. La primera vez que yo vi este maravilloso estudio compuesto por Ricardo Reti, me di cuenta de que no se me iba a olvidar en la vida, porque quedé francamente muy impresionado. Espero que ustedes... En el ajedrez, como en la vida, el rey siempre debe estar a salvo. Sin embargo, ese principio no era aplicable al ajedrez cuando se inventó, hace más de 15 siglos, porque la jugada del enroque se incorporó mucho más tarde. Concretamente, el español Ruy López de Segura, considerado como campeón del mundo oficioso en el siglo XVI, ya cita en uno de sus libros esa jugada, cuyo objetivo principal es poner al rey a buen recaudo. Vamos a ver una partida muy significativa sobre este tema estratégico tan importante. Fue disputada en la ciudad de Sochi, antigua Unión Soviética, en 1950, entre el genial gran maestro David Bronstein y un aficionado. Bronstein, con las piezas blancas, abrió el juego con E4 y después de la natural E5 contestó con la no tan normal D4. El aficionado, cuyo nombre desconocemos, capturó el peón de D4 y entonces Bronstein hizo algo que ustedes no deben hacer: sacar la dama a pasear prematuramente, porque eso puede ser castigado precisamente como hizo el rival de Bronstein, desarrollando ese caballo que además ataca a la dama y gana tiempo. La dama se retira a A4, las negras desarrollan el otro caballo, las blancas hacen lo propio y de pronto la partida toma un ritmo frenético, porque las negras deciden romper el centro bruscamente con D5, a lo cual Bronstein contesta controlando ese centro indirectamente al desarrollar este alfil a G5 y clavar el caballo de F6. Las negras capturaron el peón de E4, Bronstein recapturó con su caballo y aquí llegamos a un momento muy importante de la partida. Lo correcto para las negras hubiera sido desarrollar el alfil a E7, cortando la clavada y preparando el enroque. En lugar de eso, aquel incauto aficionado pecó de exceso de ambición y jugó dama E7, que aparentemente parece buena porque amenaza este caballo que además queda clavado sobre el rey. Pero Bronstein tenía preparada una sorpresa tremenda. Juega enroque largo, dando este caballo como regalo que su incauto rival aceptó. Capturó el caballo y entonces Bronstein aplicó una formidable y brillante sorpresa. Torre D8 jaque. A la captura de la torre, rey por torre, siguió dama por dama y entonces aquel incauto rival de Bronstein se dio cuenta de que estaba perdido.
porque ahora el caballo está clavado por el alfil pero sobre el rey, y el caballo era la única pieza que defendía a la dama. La dama se perdió y con ella la partida. Así que, por la cuenta que les trae, no lo olviden, su rey siempre a salvo. Una de las sensaciones más desagradables que puede sufrir un ajedrecista durante una partida es darse cuenta de pronto de que va a perder una posición que él creía ganadora. Las partidas de ajedrez duran por término medio 5 horas. Ahora imagínense ustedes lo duro que resulta trabajar duramente durante todo ese tiempo para conseguir una posición supuestamente ganadora, y entonces cuando lo único que te falta en realidad es rematarla, simplemente te das cuenta de que estás bien sin poder defender el peón de D5. Ahora bien, la realidad es que les tocaba jugar a las negras y que las negras disponían de un golpe tremendo. F4. Aunque yo evidentemente no estaba en Viena en 1931, estoy absolutamente seguro de que Svásina debió pensar, bueno, este hombre lo que quiere es prolongar su agonía, o piensa que yo soy un incauto y que yo me voy a comer ese peón con el mío de G3, en cuyo caso las negras continuarían con H4 y no hay forma de evitar que este peón llegue hasta H1 y corone, es decir, a cualquier jugada razonable de las blancas, las negras replicarían con este plan de llevar el peón hasta H1. Sin embargo, debió añadir Svásina en sus pensamientos, como yo dispongo de otra jugada mucho mejor e igual de fácil, que es E por F4, pues la hago y la partida prácticamente ha terminado, porque a ver qué va a hacer ahora. Tiene algo que ver con una expresión alemana que dice Zuschwang, que quiere decir que al bando que le toca mover, pierde, por el hecho de tener que mover, es decir, no puede mejorar su posición, sino solo empeorarla al mover. Pero en este caso aparentemente es todavía más grave, es decir, si juegan las negras, bueno, jugar H4 equivale a perder un peón, jugar F4 lo mismo, y jugar el rey equivale a perder el peón de D5. Pero si jugasen las blancas tampoco cambiaría mucho, en apariencia, insisto. Rey C6 y las negras sí perdido. Eso ocurrió precisamente en esta partida, disputada entre dos ilustres desconocidos en Viena en 1931, Svásina y Müller. En apariencia, a primera vista, las blancas ganan, y además no tiene mucha historia, parece, porque el rey blanco tiene una posición fantástica en C5, por el contrario, el rey negro está muy incómodo en E6, porque E6 es la única casilla que le permite defender al peón de D5. En realidad, esta posición